fuerza que movía, humanly speaking, humanamente hablando, of evangelical revivals on both sides of the Atlantic el avivamiento evangélico en ambos lados del Atlántico and throughout the United Kingdom. y por todo el Reino Unido. He was a gigantic presence in the English-speaking world. Su presencia era gigante en el mundo de habla inglesa. Dramatic and controversial, Dramático y muy controversial, passionate and bold, apasionado y audaz, heroic and flawed, heroico pero también débil, adored and despised in equal measure. Adorado y despreciado en la misma medida. Yet despite the enormous influence and impact that he had in his own time, Pero a pesar de la enorme influencia y el impacto que él tuvo en su propio tiempo, today he is almost, as Martin Lloyd-Jones puts it, hoy día él es casi, como lo señaló Martin Lloyd-Jones, the most neglected man in the whole of church history. The ignorance concerning him is appalling. el hombre más ignorado en toda la historia de la iglesia. La ignorancia acerca de él es apabullante. It's not quite true. It's a typical Lloyd-Jones overstatement. Y no es verdad, esto es típico de las afirmaciones superlativas de Lloyd-Jones. But there we are. Pero aquí estamos. Whitefield was born in Gloucester. Whitefield nació en Gloucester. Whitefield's father was the owner of a pub. Su padre era dueño de un pub. When George was about 4 years old, he caught measles. Cuando George tenía 4 años de edad, él cazó measles. Measles. It's a disease, childhood disease. Tuvo una enfermedad. And this was Sarampión. the cause of a lifelong squint in his eye. Y esta fue la razón de un problema en su ojo que duró toda la vida. Which you can actually see in the best portraits of him. Que lo puedes ver Such as this one. en los retratos de él. They said when he was preaching that you always felt that he was preaching to you. Era decidido que cada vez que él predicaba, te estaba predicando a ti. But Whitefield could preach to you and you at the same time. Pero Whitefield podía predicarte a ti y a ti al mismo tiempo. Without even turning his head. Amazing. Sin siquiera mover su cabeza. Eso es impresionante. He managed to get a place in Oxford as a student in Oxford. Él logró conseguir un cupo en Oxford. He performed servile duties in order to pay his way through his undergraduate degree. Y tuvo que trabajar como parte del servicio para poder pagar sus estudios de licenciatura. So you see, he's not rich. He is serving the rich boys in order to pay his way through his college. Él no era rico, él tenía que absorb rich. Oxford? Absorb rich. He's not rich. He's serving the rich boys Okay. in order to help him pay his way. Él no era rico, sino que tenía que servir a los ricos para poder pagar su propia educación. During this time, he was also a member of the so-called Holy Club, Durante este tiempo, él también era miembro de lo que se conocía como el Club Santo, with people like John and Charles Wesley. como, con personas como John y Charles Wesley. He was rigorously ascetic in his religious practice. Él era rigurosamente ascético en sus prácticas religiosas. Only in 1735 did he experience the freedom of a new birth. Recién para 1735, él experimentó la libertad del nuevo nacimiento. He was born again. Él nació de nuevo. God was pleased, he said, A Dios le complajo to remove the heavy load, remover esa carga pesada, to enable me to lay hold of his son by a living faith. para permitirme asir a su querido hijo a través de una fe viva. In 1736, En 1736, at the tender age of 21, a una tierna edad de 21, he was ordained in Gloucester Cathedral. él fue ordenado en la catedral de Gloucester. That Sunday, he preached his first sermon. Ese domingo él predicó su primer sermón. He was for a time after that chaplain of the Tower of London. Él fue capellán por un tiempo en la Torre de Londres And he preached in various churches in London and elsewhere. y predicó
en muchas partes y en varias iglesias en Londres y en otros lugares. In 1737, he resolved to follow the Wesleys to Georgia in North America. En 1737 él decidió seguir a los Wesleys hasta Georgia en Estados Unidos. He preached a lot of charity sermons to raise money for schools in England and in Georgia. Él aquí predicó estos sermones de la caridad para levantar fondos para la caridad a escuelas en Inglaterra y en Georgia. These are very successful fundraising events. Estos fueron eventos de levantamiento de fondos muy exitosos. And many churches were happy to open their pulpits to a person raising money for this purpose. Y las iglesias estaban muy contentas de permitir a este joven que usara sus púlpitos para esta noble causa. However, he in return Sin embargo, él was often para devolver, scathing about the lifeless, unspiritual nature of the clergy. él estaba Scathing, bitter, biting in his él estaba criticism. muy amargado acerca de esta vida no espiritual. You see, they invite him to come and preach, and then he says how unspiritual and dead and lifeless their leadership is. Así que a él lo invitaban a predicar y luego él predicaba acerca de cuán muerto y cuán poco espiritual era el liderazgo de la iglesia. This did not always go down very well, Así que esto generalmente no terminaba muy bien, particularly from one who was so young and had very little experience. particularmente para uno que era joven y tenía muy poca experiencia. After his return from one of many trips to America, Después de su regreso, después de muchos viajes a Estados Unidos, he found, unsurprisingly, that many churches closed their doors to him. encontró, sin sorpresa, que muchas iglesias le cerraron las puertas. So Whitefield took instead to preaching in the open air. Así que Whitefield aprovechó para predicar al aire libre And he met with extraordinary success. y se encontró con un impresionante éxito. He began to attract huge crowds. Comenzó a atraer a largas multitudes, He became the 18th century's most sensational preacher. así que se convirtió en el predicador más sensacional del siglo XVIII. The world was his parish. El mundo era su parroquia. Here's a great picture of him preaching in the fields. Aquí hay una foto de él predicando en los campos. I don't know how well you can see it, but you can see there are a lot of admiring ladies in the front row. No sé si se pueden fijar, pero hay un montón de Come to hear the handsome admiradoras. Anglican preaching. They've come to hear the handsome young Anglican preaching. Así que ellos venían a escuchar de las manos de un predicador anglicano buen mozo. There are at the back, you can see the man on the horse in the fine uniform. Pero puedes ver también a los hombres en la parte de atrás con uniformes. People of high class and low class came to hear him. Personas de altos ingresos y muy pocos ingresos venían a escucharlo. You can also, on this painting, you can see again, if you zero in on the picture of Whitefield, Puedes ver también you can see the squint in his eyes if you looked at it better, and a tear rolling down his cheeks. ahí puedes ver también que sus ojos He was crying for the fate of sinners who would not accept his message. que él tenía estrabismo y puedes ver que a pesar de eso sus ojos estaban llorando por el evangelio. Martin Lloyd-Jones says that Whitefield was, beyond any question, the greatest English preacher who has ever lived. Y Martin Lloyd-Jones señaló lo siguiente: Whitefield fue, más allá de toda duda, el más grande predicador inglés que jamás ha vivido. You can tell from that phrase that he thinks the greatest preacher ever was obviously Welsh, Y puedes notar que al él señalar que era el más grande predicador, not English. él era galés y no inglés. Others have said the same sort of thing about Whitefield as well. That J.C. Ryle said, "No Englishman, dead or alive, has ever equaled Whitefield." Y J.C. Ryle señaló que ningún inglés, vivo o muerto, se podía comparar a Whitefield. He was certainly one of the most active men of his day. Él fue realmente uno de los hombres más activos He preached around 1,000 sermons every year y él predicaba alrededor de 1000 sermones por año, for 30 years. por 30 años. He was extraordinarily prolific. Fue extraordinariamente prolífico.
He spoke to miners in England, Él le predicó a los mineros en Inglaterra, to orphans and to slaves in Georgia, a huérfanos y esclavos en Georgia, to the aristocrats a los and aristócratas to churchgoers in the pews, y a las personas que asistían a la iglesia, to the masses in London and on the fields in London, a las masas en Londres y en los campos de Londres, sometimes up to 40,000 people at a time. y algunas veces hasta multitudes de 40.000 personas. These statistics seem incredible in an age without microphones and without amplification. La estadística parece verdaderamente increíble en una época sin micrófonos ni sistemas de But it amplificación. is said you could hear his booming voice Pero se dice que podías escuchar su voz well over a mile away. hasta una milla lejano. Did you catch that at the back? Is that okay? Was that loud enough? ¿Se pudo escuchar atrás? ¿Eso fue suficientemente alto? He was often heckled by the audience. Ah, They would shout at him and say nasty things to him. Él frecuentemente le gritaban cosas a George Whitefield. People tried to distract him by climbing up trees and blowing trumpets at him while he was speaking. Algunas personas trataban de distraerlo al hacer sonar trompetas y tirarle cosas. There is a painting of somebody who's climbed a tree and is urinating on him while he's trying to preach. Hay una pintura en que una persona está tratando de subir y orinarlo, And at one point in his diary, he writes this. y en algún punto de su diario él escribió esto. Today I had the privilege Hoy día tuve el privilegio that somebody threw a dead cat at me while I was preaching. que alguien me tiró un gato muerto mientras yo estaba predicando. So Whitefield was a born orator with a flair for the dramatic. Así que Whitefield fue A born orator, a great speaker with a flair orator. for the dramatic. Entonces Whitefield fue un gran orador con mucha capacidad para la oratoria. There was a great actor around at the same time Y había también un gran actor en esa época who said he would give a lot of money que dijo que le daría un montón de dinero if only he could learn si solamente él pudiera aprender, how to say the word "oh" si the way that pudiera, Whitefield did. si él pudiera aprender a decir "oh", como lo decía Whitefield. Whitefield would stamp his feet for emphasis. Whitefield haría sonar su pie para notar el énfasis. He would put a black cap on his head Él pondría una caja negra sobre su cabeza, in imitation of a judge pronouncing a death sentence on sinners. la imitación de un juez dictando una sentencia de muerte. And he would pace up and down and had a flair for painting a picture in people's minds. Así que él se movería de tal modo de pintar una imagen viva en la mente de sus auditores. He often spoke near the end of his sermons about his heart being enlarged. Y a menudo, hacia los finales de sus sermones, él hablaba acerca de los corazones siendo engrandecidos, como movidos. He had a great longing that you would be converted. Y un deseo intenso de que tú te conviertas. Don't leave here tonight without coming to Christ. No te vayas de aquí hoy sin venir a Cristo. He would win people over in any way that he could to the Savior. Él traería a las personas al Salvador de cualquier forma que le fuera posible. J.C. Ryle said there was a holy violence about this man. J.C. Ryle señalaba que había una especie de violencia santa en este hombre. Whitefield himself said, Whitefield mismo dijo, "Pardon my plainness, forgive me for being so clear. perdónenme por ser tan claro, If this was a fable or a tale, si esto fue una fábula, I would try to amuse you with words. trataría de sorprenderlos con... But I cannot con- do that where your soul is at stake." Pero no puedo hacer eso porque está en juego tu alma. Now, whether Whitefield should be imitated in all these stylistic things, I don't know. Independiente si pensamos que Whitefield debería ser imitado en este estilo, Though we need not doubt his sincerity and his integrity. no podemos dudar acerca de su integridad y sinceridad.
He was not just trying to be a great entertainer Él no estaba tratando de ser un gran personaje que entretuviera or to raise a personal following. o levantar personas que lo siguieran. He deliberately spoke in a simple and understandable way. Él deliberadamente hablaba de una manera simple y comprensible. Unlike many ministers who try to make themselves sound clever. A diferencia de muchos pastores que pareciera que quieren sonar más bien clevers o I'll inteligentes. try and tell you what he said about that, but I tend to go all dramatic and stuff when I'm doing Whitefield, so forgive me. He said this: "If any here do expect fine preaching from me, Él dijo, si cualquiera de los que está aquí espera una predicación muy fina, you will in all probability go away disappointed. con todas las probabilidades vas a salir de aquí muy decepcionado. For I came here not to shoot over people's heads. Porque vine aquí no para disparar a la cabeza de las personas, I came to reach your hearts. vine a buscar tu corazón. I shall endeavor to clothe my ideas in plain language. Me voy a esforzar en vestir mis ideas en un lenguaje muy claro. I do not want to be counted a scholar. No quiero ser considerado un académico. I want to speak so I may reach poor people's hearts." Quiero hablar para alcanzar los corazones de las personas. He was also perfectly capable of speaking to more refined audiences. Ahora, él también estaba capacitado para hablar a audiencias más sofisticadas. In some of his sermons, you find him quoting bits of Latin. En algunos de sus sermones tú puedes leer que él cita algo de latín. From early on in his days at Oxford, he used the Greek New Testament every day as his Bible. Desde tiempos tempranos, en Oxford él usaba diariamente el Nuevo Testamento en griego. He could draw on some great learning in order to serve his message. Y él podía traer mensajes He was trying to serve the message by drawing on great learning that he had. él quería servir a su mensaje a través de tener una comprensión certera del mensaje. But he was also prone to use biblical forms of speaking just a little bit too much. Pero él también podía imitar algunos patrones de exposición bíblicos. He could sound a bit pompous or judgmental. Y podía a veces sonar muy pomposo o muy juicioso. And he later confessed it and repented of that. Y posteriormente él confesó eso y se arrepintió. Alas, alas, he said. Oh dear, oh dear. Oh, Oh, how wow. terrible. In how many ways have I judged and acted wrong? ¿En cuántas formas he juzgado y he actuado en forma equivocada? I have been too rash and too hasty. He sido muy mezquino. I have been fond of using scriptural language. He sido... It's quite complicated. Huh? He uses language of the apostles. I'm not getting it. Not getting it. Okay, that's fine. I have stirred up needless opposition. I've stirred up opposition to myself. Convocado oposición hacia mí. But God has ripened my judgment, made me more mature, Pero Dios me ha hecho más maduro. and He has helped me to correct some of my mistakes. Y Él me ha ayudado a corregir algunos de mis errores. Now, there are not many celebrity preachers today who would admit their mistakes publicly. No hay muchos predicadores, celebridades que admitirían esto en público. And there are not many celebrity preachers who would repent of them publicly. Ni tampoco habría muchos de ellos que se arrepentirían. So en I think público. this is a good thing about. Así que pienso que esto es una cosa buena acerca de él. Let me just pause and see if you have any questions or comments at this point. Déjame Before we go on to look at it a parar y little ver bit si more. tienes alguna It's a bit pregunta o more comentario. of a workshop, so if you've got questions or comments or bits of dead cat that you want to throw at me, then you please do that. O si tienes pedazos de gato muerto que me quieras tirar. Any dead cats out there? Here. Dead guinea pigs? If you can say something about his friendship. His friendship with John Wesley. Wesley preached strongly
against Reformed doctrine. Wesley predicaba fuertemente en contra de la doctrina de la Reforma. Whitefield said they preached two different gospels. Whitefield señaló que ellos predicaban dos evangelios distintos. He begged Wesley not to preach against predestination. Él le rogó a Wesley que no predicara en contra de la predestinación. He wrote to him privately and asked him not to stir up division amongst the evangelicals. Le escribió en privado y le pidió que no separara a los cristianos. Wesley said, Wesley le respondió, God told me to do it. Dios me dijo que lo hiciera. God told me to preach against predestination. Dios me dijo que predicara en contra de la predestinación. I hate the doctrine of predestination. Odio la doctrina de la predestinación. That's a quote from John Wesley. Eso es una cita de John Wesley. And so Whitefield felt he had to write a public letter against Wesley's theology. Así que Whitefield consideró que debía escribir una carta pública a Wesley. They were only able to work together after that Ellos solo pudieron trabajar juntos después de esto if Whitefield pretended to be Wesley's assistant. si Whitefield pretendiera ser el ayudante de Wesley. So he had to let Wesley be the great man. Así que tenía que dejar que Wesley fuera la figura. And Whitefield was, to go back, take a step back. Y Whitefield tenía que irse a sus espaldas, a la sombra. I think this tells us a lot about John Wesley, Pienso que esto nos dice mucho acerca de John Wesley and it tells us a lot about George y Whitefield. nos dice mucho acerca de George Whitefield. He was more interested in unity and the gospel than he was in being famous. Él estaba más interesado en la unidad y en el evangelio de lo que estaba interesado en ser famoso. Good question. Buena pregunta. One there? More about Whitefield and the sermon by Wesley. Okay. Wesley preached. He got up in a church. I mean, it's like this. It was a Reformed Anglican church in the centre of London, a church I used to work at. It was well known in those days as a Reformed evangelical Anglican church. Reformed, had been for a century or two. And Wesley went on a Tuesday lunchtime. What? Oh, I need to let you do it. Yeah, sorry. You need to translate that. Go on. I told you I get carried away when I'm talking about Whitefield. He's just so excited. Would you repeat? Start again. Wesley went to preach in a Reformed Anglican church. Wesley fue a predicar a una iglesia anglicana reformada. A well-known Reformed Anglican church. Una iglesia reformada muy conocida. And he stood in the pulpit Y se paró en el púlpito and he said, y dijo, I hate predestination. odio la predestinación. The Bible does not say anything about predestination. La Biblia no dice absolutamente nada acerca de la predestinación. If you believe in predestination, Si tú crees en la predestinación, you are worse than the baby sacrificing worshippers of the false god Moloch. tú eres peor que el sacrificio de los bebés al dios Moloch. No, this is in 1736. No, esto fue en 1736. Yeah. Well, people said to him, Sir, you must preach here no more. Así que la gente le dijo, Señor, usted no va a predicar nunca más aquí. So he went to other churches and preached the same thing. Así que él se fue a otra iglesia y predicó lo mismo. And then he wrote down the sermon and published it as a little booklet. Y después escribió el sermón y lo publicó como un pequeño libro. And then he published it again as a second edition. Y después publicó una segunda edición. And then again a few years later as another edition. Y después, años después, de nuevo lo publicó en otra edición. When Whitefield says, why are you doing this? Y cuando Whitefield le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Wesley said, I cast lots and God told me to do it. Así que Wesley le dijo, He threw a dice. And through throwing dice, he got the message from God that he should do it. él tiró los dados y Dios me dijo que lo hiciera.
And Whitefield said, Y Whitefield dijo, no, no, you can't do that. no puedes hacer eso. Wesley then went round on a tour of England Después Wesley fue a un tour a lo largo and for de... several months he preached on all the Calvinist proof texts. Y por mucho tiempo él predicó All the texts that Calvinists use to prove our doctrine. y predicó acerca de todos los textos que Calvino usó para probar nuestras doctrinas. So he would preach on Romans 8 Así que predicaría en Romanos 8 and preach, I hate predestination. y predicaba odio la predestinación. He would preach on 1 Timothy chapter 2 Predicaría en Primera de Timoteo capítulo and 2 preach against limited atonement. y predicaría en contra de la expiación limitada. Wesley was on a campaign. Wesley estaba en una campaña He was trying to forcefully push Arminianism. y estaba intensamente presionando el avance del arminianismo. Whitefield was a Calvinist. Whitefield era un calvinista. Whitefield begged Wesley behind the scenes. Whitefield le rogó a Wesley detrás de la escena, He wrote letters to Wesley, Le escribió- private letters, le escribió cartas privadas saying, please don't do this. diciéndole por favor no hagas esto, It's not helpful. no ayuda. We need to be united in the gospel. Necesitamos estar unidos en el evangelio. And Wesley said, get lost. Y Wesley le respondió, piérdete. Not in so many words, that's not a direct quote. Eso no es una cita directa. So Whitefield wrote a public letter Así que Whitefield escribió una carta pública which is very polite and respectful que es muy respetuosa and counters what Wesley was saying. Goes against, addresses what Wesley was saying. y contradice lo que Wesley se estaba diciendo. So that's some of the background to Wesley and Whitefield. Así que es un poco el trasfondo entre Wesley y Whitefield. The problem is, El problema es when Whitefield died, cuando Whitefield muere, because he burned out, because he was just so busy all the time. Porque él estaba muy ocupado, murió de cansancio. Wesley was invited to preach the funeral sermon. Wesley fue invitado a predicar al funeral. And of course, Wesley doesn't mention any of this in his funeral sermon. Y por supuesto Wesley no menciona nada de esto en el servicio So de su people funeral. say, Así que la gente dijo, oh, there you go. They were friends. They were buddies. There was no real problem. bueno, ellos eran amigos, no había reales problemas entre ellos. But if you know what went on, you can see there was a problem. Pero si tú sabes lo que sucedía, te das cuenta que sí había un problema. Worse than that, just the same year that Whitefield died, Peor que eso, el mismo año que Whitefield falleció, Wesley rejected justification by faith alone Wesley rechazó la justificación por la fe at the Methodist conference that year. en la conferencia metodista de ese año. And he said Calvinism was evil nonsense. Y dijo que el calvinismo era un sinsentido diabólico. And he continued to attack it time after time until he died 21 years later. Y continuó atacándolo día tras día hasta que él murió 20 años después. So Wesley had a lifelong campaign against the kind of theology Whitefield held to. Así que Wesley realizaba una campaña en contra de lo que Whitefield predicaba. And people like me get into all kinds of trouble just for pointing this out, just for saying that. Y personas como yo nos metemos en un tremendo problema por dar a conocer esto. How dare you attack the great and famous John Wesley? ¿Cómo te atreves a atacar y contradecir al gran John Wesley? But I ask you, if a celebrity pastor did that kind of thing today, would you follow him? Pero te pregunto, si un pastor que fuera celebridad hiciera eso hoy, Or ¿tú would lo you think it was seguirías? good to reject him? Or would you think it was a good idea to oppose him? ¿O tú pensarías que es una buena idea oponerte a él? Thank you for your great question. Gracias por tu buena pregunta. Espera. Cuando hablamos de la oratoria, la habilidad oratoria de Whitefield,
Yes? ¿Cómo combinaba este amor por la oratoria y al mismo tiempo el amor por la sola palabra? ¿Cómo estaba eso entre la suficiencia de la escritura y al mismo tiempo este amor por la oratoria? ¿Dónde lo equilibraba Whitefield? Yeah, he would say that he was just using all of his God-given abilities for the sake of the gospel. Él diría que él estaba usando todos los dones que Dios le dio por la extensión del Evangelio. There was no clash between those. No hay una tensión entre esto, no hay un choque. What he could have done was used his great skill, Lo que él podría haber hecho es haber usado esas grandes earned a lot habilidades of money as an actor. y haber ganado mucho dinero como actor. But he rejected that. He saw that as an immoral use of his skill. Pero él rechazó eso porque lo consideraba un uso inmoral de sus dones. Whether it's immoral to be an actor is a different point. Y si ser un actor es inmoral es un punto distinto, But the state of the stage, the theatre in his day, made him think that it would be immoral to pursue that as his profession. pero el estado del teatro en sus días harían que él considerara dedicarse a eso como algo inmoral. Yes. Oh, there's one over here first. Sorry, you should share. I would like to ask if is it accurate that Whitefield had spiritual extraordinary manifestations? Yes, do you want to translate that? Pregunta si es Extraordinary gifts. perdón. Si tenía dones especiales extraordinarios. Si él pensaba. No, si él había tenido. Whitfield's, he says at one point in his life, Él dijo en algún momento de su vida, he said, I made inward impressions too much the rule for my life. hice reglas internas muy estrictas. So he often felt that the Spirit was directly telling him something. Así que él creía que constantemente que el Espíritu le estaba diciendo algo directamente en forma constante. He often had that feeling Y that si- he should say or do a particular thing. Y siempre tiene esa sensación de que el Espíritu le está diciendo tienes que hacer esto o esto. And in his early ministry, he followed those instincts, if you call them that. Y temprano en su ministerio él seguía como esa It's indicación. really having a conversation with Jonathan Edwards that changed his mind about those things. Y realmente fue una conversación que él sostuvo con Jonathan Edwards que hizo cambiar su And he said, parecer. I followed those things too much. I did it too much, and I shouldn't have done that. Él dijo que siguió demasiado esos pensamientos y que no debía hacerlo más. I thought I was fired up by the Holy Spirit, Yo pensaba que estaba ardiendo en el Espíritu Santo, but I'd mixed in wildfire pero with it. Wildfire. It was lots of Whitefield as well as the Holy Spirit. Yeah, he was mixing in wildfire. It's a maybe funny English way you can't. pero dice que él lo Translate mezclaba it. con muchas cosas salvajes dentro de sí mismo. Keep going answering questions. We've only got a few more minutes left, but I can keep going answering questions because that's fine. You've got lots of them. I think brother over here was first, and then you. It was. What you said about John Wesley, he was not grace alone. That means he thinks that they thought that the work of Jesus was incomplete without our work. Lo que Lee planteaba, pregunta el caballero, lo que Lee planteaba realmente de que Juan Wesley había rechazado la gracia, la sola gracia, implicaba que él consideraba que la obra de Cristo no era suficiente. In the minutes of the Methodist Conference of 1770, En las minutas de la conferencia metodista en 1770, the record of the conference, ¿sí? En las actas de la conferencia, Wesley says, Wesley dice, we have been told that we need to do nothing in order to be justified, se nos dice que no tenemos que hacer nada para ser justificados, that it's by faith alone. pero que sino que es solo por la fe. Nothing could be more
false. Nada puede ser más falso. This created a huge problem. Esto creó un tremendo problema And it split the evangelical movement in the church. y dividió el movimiento evangélico dentro de la iglesia. And a lot of people don't know about these kind of things that Wesley did Y muchas personas no saben estas cosas que hizo Wesley, because we've just idolized the great man. porque idealizamos a este gran hombre. But we need to see our heroes, warts and all. We need to see them as they really were. Pero debemos ver a nuestros héroes como realmente eran. Because if we tolerate that kind of thing in the heroes of the past, Porque si toleramos ese tipo de cosas en los héroes del pasado, without ever passing comment on it, sin comentario alguno, then we're much more likely to tolerate it in the celebrities of the present. somos más incentivados en tolerar esas cosas en la celebridad del presente. And that would be a mistake. Y eso sería un error. I've written a little booklet on that called Strangely Warmed. Yo he escrito un libro acerca de eso que se titula Strangely Warm. Wesley's Arminian Campaigns. La campaña arminiana de Wesley. And I have to say that the stuff he does with Whitefield is not half as bad as what he does later in his life. Y lo que él hizo con Whitefield no es ni la mitad de He lo only que él got hizo worse. posteriormente. Yes, brother. Oh, I'm sorry. Then this guy, you've had a question earlier as well. The great secret of the revival? ¿El gran secreto del avivamiento? Some would say it was just the great personalities of people like Whitefield. Algunos dirían que simplemente era la gran personalidad de personas como He was Whitefield. just a great entertainer. Era un gran entretenedor, The way that some presidential campaigners are just great entertainers, así como algunas campañas presidenciales son para entretenernos, and that's why they're so successful. y por eso que fueron tan exitosos. But I think not. Pero yo no pienso eso. If you're entertained by somebody, Si tú estás entretenido por alguien, you leave their performance feeling happy. tú vives su performance sintiéndote feliz, Maybe you feel positive about the things that he's been saying, a lo mejor te sientes en una actitud positiva acerca de lo que él está diciendo, but it won't change your life pero no va a cambiar tu vida in the weeks and the months and the years ahead. en las semanas, meses y años que vienen. Undoubtedly, many of the people Whitefield spoke to who said they were converted Sin duda que muchas de las personas a las que Whitefield le predicó y que se convirtieron were not converted, no eran convertidos, but many of them were. pero muchos de ellos sí lo eran. So, thousands heard him, Miles lo escucharon and they were changed by his message, y fueron transformados por su mensaje, because that's the gospel. That's what the gospel does. porque eso es la obra del Evangelio. So I think the power of the revival is the gospel. Así que yo sostengo que el poder del avivamiento es el Evangelio. And God used flawed and sinful human beings to proclaim the gospel. Y Dios usa a personas débiles para la extensión del Evangelio. And that's a great reassurance and Y eso- encouragement for us. Y eso es de gran ánimo y de mucha seguridad para nosotros. Because I'm a sinful, flawed human being as well. Porque yo también soy un pecador débil. But if you've got God's word in your hand Pero si tienes la palabra de Dios en tus manos and the fire in your belly, y el fuego en tu interior, there could be another revival. podría haber otro avivamiento. He's first. He's had his hand up too many times. And then you, brother. You're next. Pero pueden hacer las preguntas en inglés para I'll que have to todos come back and do a entiendan whole thing on Wesley and Whitefield. en español. De nuevo en la dinámica Whitefield y Wesley, es muy interesante el contraste del impacto social. Porque parece ser que mientras Whitefield predicaba al interior de la iglesia para un revival, para un avivamiento, Wesley estaba predicando a los obreros del carbón en Manchester, en Liverpool. Whitefield did that. Whitefield is the one who preached to the miners.
Wesley refused to go and preach in the open fields Whitefield hacía eso. Wesley se oponía a predicar en los campos at abiertos. first. Whitefield did that, and Wesley was dragged along after him. Y Whitefield primero lo hizo y después Wesley fue atraído por eso. Pero, digamos, solo para hacer el punto, de acuerdo con la bibliografía que he consultado, el metodismo era mucho más tendiente hacia la clase trabajadora. De hecho, To the working classes. es el argumento por el cual se dice que el pentecostalismo en Chile nació dentro del metodismo. Mientras Yes, sure. el espíritu calvinista de Whitefield era más insider. Now, that may be true in second and third generations, Eso podría ser cierto en la segunda y tercera generaciones. but Pero just examine Whitefield and Wesley. simplemente examina a Those Wesley y individuals. Whitefield. Dos individuos. Wesley, Wesley, the son of a comfortable middle class vicar el hijo de un pastor de clase media, whose grandfather had been in the city of London, cuyo abuelo estaba en la ciudad de Londres, a well-known middle Famoso. class family, y de familia con clase, teaching at the elite university of Oxford University enseñando a la élite de la universidad en Oxford, because he can afford to be there Porque and podía- his good private education gets him there. porque podía pagar para eso porque había obtenido una buena educación privada. Compare with George Whitefield, Compáralo con George Whitefield, born in a pub nacido en un pub in Gloucester. en Gloucester. His mums are pulling pints for a living, okay? Su mamá servía chop para He vivir. goes to Oxford because he's clever, Él fue a Oxford porque era inteligente, not because he's rich and well in the middle class. no porque era rico y estaba en la clase media. And he has to make the bed Y él tenía que hacer las camas and do the washing y lavar los platos for the richer students para los estudiantes ricos in order to pay his fees. para poder pagar su mensualidad. Which one is working class? ¿Quién es de la clase And trabajadora? which is more well-to-do? Which is more middle class? ¿Quién es más clase media? And who is more able to speak to ordinary people? It's Whitefield every time. ¿Y quién tiene mayores capacidades para hablar a la clase media? The one advantage that Wesley has A la clase obrera, en realidad era Whitefield. that Whitefield really doesn't. The thing that Whitefield doesn't, but Wesley has, Y la cosa que Wesley tiene, pero que no Whitefield, is that Wesley is a really good organizer. que Wesley era un muy buen organizador. He's brilliant at that. Era brillante en eso. He knows how to maintain an empire. Él sabía cómo mantener un imperio. Because that's how you breed them in England. Porque eso es como, así fue como lo criaron en Inglaterra. Whitefield knows how to start things and get them going. Whitefield knows how to start things, how to get them going, Whitefield sabe cómo comenzar cosas y hacerlas que avancen, but he can't keep things going. pero no puede mantener las cosas andando. He planted 3 churches, Plantó 3 iglesias, none of which are really going today. de las cuales ninguna existe hoy He día. started an orphanage in Georgia. Fundó un orfanato en Georgia. It was in huge debt when he died. Cuando él falleció tenía burned una down. deuda tremenda. So he's not very good at organizing and keeping things going, but Wesley is. Así que Whitefield no era un muy buen organizador y en hacer que las cosas funcionaran, pero como lo era así Wesley. He said, "Let the name of Whitefield perish." Dejen que el nombre de Whitefield perezca. You would never hear John Wesley, founder of the Wesleyan Methodists, say something like that. Nunca vas a encontrar a los metodistas wesleyanos diciendo eso. Anyway, that's my view. Ese es mi punto de vista. Yeah, we probably need to make this the last question, do we? Somebody at the back with in authority, tell me when we need to finish. Where's Israel when you need him? We're done. Yeah. Last question, brother. How is God glorified in the friendship between Wesley and Whitefield?
God was glorified in Whitfield's patient humility. Dios se glorificó en la humildad y paciencia de Whitefield. He's glorified in enabling Whitefield to leave us an example Y se glorificó en permitir que Whitefield nos dejara un ejemplo of how to talk to somebody who disagrees with you like that. un ejemplo de cómo conversar con alguien con el cual tú no estás de acuerdo. He's glorified in showing us how a man like Wesley Y se glorifica en mostrar cómo un hombre como Wesley can still be greatly used puede ser grandiosamente usado despite all his flaws. a pesar de todas sus falencias. And probably in a million other ways, because God is glorified in all things. Y probablemente en millones de otras formas, porque Dios se glorifica en todas las cosas. And some people will have become Christians despite the false theology of Wesley and others. Y muchas personas pudieron haber convertido al cristianismo a pesar de la falsa teología de And God Wesley. is glorified in the salvation of sinners. Porque Dios se glorifica en la salvación de los pecadores. Can I get an amen? Amen. Amen. ¿Pueden decir amén? We probably ought to draw stumps. Can't translate that into Chilean, can you? We probably ought to stop there. Vamos a parar por el momento. Our time has run out, but I'm not going anywhere. So if you're a direct descendant of John Wesley and you want to come and talk to me about it, then I'll be here. Pero me voy a quedar acá, así que si ustedes quieren venir y hablar acerca de Wesley, voy a estar acá. Thank you. Damos muchas gracias entonces al doctor Lee. Y algunas indicaciones para ahora. Tenemos un break de aproximadamente 25 minutos. Aprovechen este tiempo vamos a tener un coffee break abajo. Pueden obviamente ir al baño. Y lo otro es que está un stand afuera a la salida de la Academia Teológica Reformada. Ya pueden recibir estos trípticos y el programa y las inscripciones que ustedes pueden hacer con Craig Paul y Dorotea, que van a estar ahí. Así que por favor puedan pasar por ahí y preguntar de qué se trata la Academia Teológica Reformada, y nos volvemos a encontrar en 25 minutos. Gracias. The sound that saves.